ver bien la diapositiva? Sí, profesor, sí se ve. Sí, profesor. Ok, gracias. Entonces, continuando con lo que es la fisiología reproductiva de la hembra, ya habíamos visto hace 2 semanas el ciclo estral de bovinos, la semana pasada el ciclo estral de ovinos y caprinos, y esta semana vamos a ver el ciclo estral, cómo es el ciclo estral en equinos y porcinos, que son otras dos especies que nos interesa en el curso. Bien, vamos a comenzar con la parte de equinos. Estamos ahorita en la diapositiva de anatomía de la yegua, ¿se pudo cambiar? No quiero quedarme en la primera diapositiva. Sí, profesor. Perfecto. Entonces, siempre es bueno contrastar la anatomía de todas las especies para, obviamente, entender exactamente más o menos cómo trabajan la fisiología reproductiva en cada una de ellas, ¿no? Y quizás una de las cosas más que diferencia la anatomía del tracto reproductor de la yegua es que los anillos, o el cervix en este caso, no tiene los anillos cervicales em, circulares, como en el caso de las otras especies que hemos visto anteriormente, sino forman unos pliegues longitudinales. Esto hace que el cervix no sea no se cierre tanto, inclusive en la etapa del diestro, sino que permite el paso fácil de las cosas que tienen que entrar o salir, ¿no? En este caso, lo que va a entrar es el semen y lo que va a salir es la cría. Entonces, el cervix tiene esa característica, ¿no? Esos pliegues longitudinales que lo hacen menos, digamos, cerrado en comparación con los bovinos o los otros rumiantes. Algo sí bien característico en el caso de la yegua son los ovarios. Si nosotros nos acordamos, en el caso de las otras especies que hemos visto hasta ahora, los ovarios tienen forma diferente. En el caso de la yegua tiene una forma riñonada o una forma también le dicen una forma de frejol. Y esto tiene una razón de ser, ¿no? ¿Por qué? Porque la distribución de los tejidos es diferente en comparación con las otras especies. En el caso de la yegua, el parénquima, o sea, la parte funcional del ovario, donde están los folículos y el cuerpo lúteo, se encuentran dentro, o sea, en la médula del ovario, mientras que el estroma, o sea, donde están los vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervios y tejido de sustentación, se encuentra en la corteza, ¿no? Si nosotros nos recordamos cómo es en la vaca, los ovarios de la vaca es lo opuesto, ¿no? Entonces, eso hace que el ovario, de todas maneras, tiene que expulsar los ovocitos que se forman, pero al estar internamente, o sea, dentro de la médula, entonces no va a tener una vía por donde salir. Por eso es que el ovario de la yegua tiene esta fosa ovulatoria que ustedes pueden observar en esta gráfica, ¿no? Este es un esquema. Ven ustedes acá una hendidura que se da, ¿para qué? Que permite la salida, solo por este lado, solo por esta fosa ovulatoria van a salir los ovocitos al momento de la ovulación. ¿Ok? Y esta hendidura hace pues que tenga esta forma arriñonada o forma de un frijol del ovario. Es muy característico. ¿Ok? Esta fosa ovulatoria siempre va a estar en el lado opuesto de donde está el ilio. O sea, esta parte que conforma los vasos sanguíneos, por donde ingresan los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos y los nervios, que se llama ilio. En el lado opuesto siempre va a estar la fosa ovulatoria. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Sí? Muy bien. Al igual que habíamos visto la semana pasada en el caso de los ovinos y caprinos que eran estacionales y vimos, ¿no? ¿Por qué se daba esta estacionalidad? Los equinos también, las yeguas y los caballos tienen esa característica de ser estacionales. Solo que la diferencia es que en el caso de los rumiantes menores que vimos la semana pasada, ellos eran reproductores de días cortos, mientras que los equinos son reproductores de días largos, o sea, necesitan más horas luz para entrar en reproducción, para entrar a la parte de este, el padre y que vuelva a entrar en celo, ¿no? Entonces, hay que tener mucho en cuenta esto cuando ustedes vean en qué lugar del mundo se encuentran, ¿no? Por ejemplo, en el hemisferio norte, la temporada de empadre va a ser más o menos justamente cuando ocurre la primavera, ¿no? Primavera-verano. Y esto es más o menos entre abril y agosto, en el caso de... Y en el hemisferio sur es diferente porque es lo opuesto. Entonces, ahí más o menos nos recordamos que la primavera más o menos comienza en septiembre y termina el verano también por ahí en marzo, ¿no? Entonces, esa temporada también viene a ser la temporada de empadre para los reproductores de días largos. Depende, por eso les digo, en qué lugar del mundo se encuentra. Lo más importante que debemos recordar y que vimos también la semana pasada es que para que entren en reproducción tiene que haber ese cambio de horas luz. Y específicamente la clave viene a ser la transición. No necesariamente el verano, sino la primavera. ¿Por qué? Porque ahí se da la transición del menos horas luz que es en invierno a más horas luz que es en verano, ¿no? Entonces, esta transición que viene a ser primavera es el que cambia, ¿no? Esta característica de la estacionalidad a los animales. ¿Ok? Pero nuevamente, la semana pasada habíamos visto que los ovinos y los caprinos dependían de en qué lugar del mundo se encontraban para que entren en reproducción. ¿Se acuerdan que había estas dos zonas, ¿no? Las zonas tropicales y las zonas temperadas? Y dependía de este paralelo 23 para dividirlo, ¿no? O sea, de la línea ecuatorial hacia el norte, hacia el paralelo 23, y hacia abajo está el paralelo 23, todo eso era la zona tropical. Pero por encima de ese paralelo 23 en el norte, o por debajo de ese paralelo 23 al sur, estamos hablando de las zonas temperadas, ¿no?
y dependiendo de dónde se encontraban las ovejas, podía presentar estacionalidad. En el caso de equinos, no. ¿Ok? En el caso de equinos, son muy estacionales y basta un cambio mínimo de 1 hora probablemente para que entren en reproducción, o por lo menos manejen su estacionalidad. Y esto lo digo porque, por ejemplo, decimos, ¿no? Bueno, el Perú está en una zona tropical, ¿verdad? Muy cercana al Ecuador. Si seguimos el mismo patrón que en el caso de los ovinos y caprinos, los equinos tampoco presentarían estacionalidad, ¿no? Porque estamos cerca del Ecuador. Pero esto no es así, porque en el caso de equinos, miren, este es un trabajo que se hizo en Lima hace ya más de 20 años, en el cual se vio, ¿no? El patrón de presentación de celo en las hembras. Y se observa claramente que en Lima, ¿no? En Lima, que está en una zona tropical, la presentación de celo es mucho más, digamos, que se presenta más en la temporada de mayor horas luz, que viene a ser primavera-verano, mientras que la presencia, ¿no? Del celo y de la receptividad de la hembra es mucho menor en el caso cuando ya pasa la zona perdón, la temporada de mayor horas luz, sino más bien en la temporada de menor horas luz no están en reproducción. ¿Ok? Es muy importante saberlo porque si ustedes van a dedicarse a equinos, eso es algo que se tiene que tomar en cuenta en el Perú. Y justamente, ¿no? En el Perú, los colegas que trabajan en equinos hablan de estación de padre, ¿no? Que viene a ser primavera y verano en el Perú. ¿Cuándo es primavera? Desde septiembre. Entonces, en septiembre comienza la temporada reproductiva grande, se puede decir, hasta ahora. Justamente ya terminó, ¿no? Más o menos terminó. Ahorita estamos ya en otoño, aquí en Lima. Entonces, ya la temporada reproductiva ya pasó, están en menos, aún así siguen trabajando, ¿eh? No es que no, solo que es mucho menos, ¿no? Es mucho menor el trabajo reproductivo en esta temporada. ¿Ok? Queda claro esto de la estacionalidad, ¿verdad? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Ok? El ciclo estatal de la yegua es interesante porque dura 21 o 22 días, es bastante similar al del bovino, que tiene 21 días en promedio, ¿verdad? Solo que no vamos a tener muchas ondas foliculares. Normalmente va a haber de 1 a 2 ondas foliculares presentes en la yegua, siendo una sola onda lo más común. Nos acordamos, por ejemplo, en el caso de mujeres. En mujeres es muy similar. Las ondas foliculares que se presentan en mujeres son así, ¿ok? Hay una onda o 2 ondas en el caso de mujeres. Y por eso, por mucho tiempo, antes que se determinara que en la mujer había ondas foliculares, se utilizaba la yegua como animal modelo para estudiar la reproducción en la mujer, porque no se sabía exactamente. Hasta que, más o menos en el 2001, sí, pues más o menos 2001, un estudio realizado en Canadá, pudieron determinar que las mujeres también tenían ondas foliculares, ¿no? Miren cuánto tiempo después de los animales se pudo determinar en mujeres también. Y se puede observar los niveles elevados de estradiol, miren, niveles grandes de estradiol, esta línea roja representa, ¿no? Y esto se debe principalmente a que el folículo que se presenta en la yegua es un folículo dominante muy grande, muy, muy grande. El preovulatorio, sobre todo, es muy grande. Puede llegar a ser hasta 40, bueno, hasta 50 milímetros, siendo en promedio entre 35 y 40 milímetros lo que se busca para inducir la ovulación en estos animales. Entonces, miren el tamaño folicular, ¿no? O sea, si más o menos hacemos una medición utilizando el ecógrafo, si medimos de aquí para acá, vamos a observar que debería tener casi el mismo tamaño aquí, ¿no? O sea, es 40 milímetros bastante grande. Mientras que este debería ser un tamaño más pequeño, ¿no? Este folículo de repente de 16 o 18 milímetros, que sería algo normal este, en bovinos, ¿no? Entonces, esa es una característica también de las yeguas. Las etapas que encontramos en el ciclo estral de la yegua son las mismas, proestro, estro, metaestro y diestro. Sin embargo, cuando se trabaja, o los veterinarios que trabajan en equinos, en el Perú y en realidad en el mundo, manejan solamente dos fases, ¿no? O 2 etapas, el estro y el diestro, nada más, ¿no? No lo manejan así como nosotros lo manejamos. Pero en general, la etapa del estro que vemos aquí, aquí, incluye al proestro y al estro, ¿no? Mientras que en la etapa del diestro que está presentado aquí, incluye el metaestro y el diestro. Entonces, es muy importante esto porque nuestros productores de equinos manejan solamente estos dos tiempos. Cuando se encuentra en esto, que miren, puede durar varios días, pero probablemente justamente porque se da este, esta fusión, ¿no? de las dos etapas al inicio, podemos observar que características específicas del celo, ¿no? Como por ejemplo vulva hinchada, pliegues vulvares laxos, em, vulva húmeda, dilatación cervical, esto obviamente se puede observar si vemos con un espéculo o con un vaginoscopio, orina con frecuencia, este es muy, muy común, eleva la cola es otra característica común, y por último la exposición al clítoris, ¿no? Esa es una característica también que se ve solamente en yeguas. Vamos a observar probablemente aquí en este video que continúa, ¿ok? Sacar la cámara y para que ustedes puedan observar. Es una hembra en celo, empieza a orinar constantemente, ¿no? Levanta la cola, es algo bastante característico que la hembra realice eso. Y van a ver ustedes en este video la exposición del clítoris. Miren ahí, miren ustedes ahí, ¿no? Esa es una característica de la yegua que está en celo, ¿no? Y esperando obviamente al macho para que pueda realizar la cópula.
Bueno, de repente ahí ustedes pueden observar mucho mejor, ¿no? Este, este, en algunos textos lo van a encontrar como el beso vulvar, le dicen, ¿no? Pero es una exposición, ¿no? Que está relacionado principalmente con em, ah, lo que es el sistema autónomo, ¿no? Porque lo que quiere es eso, ¿no? Tratar de pulsar sus feromonas, porque por ahí también está pulsando sus feromonas para atraer al macho. Bien, vamos a intentar. ¿Y por qué es importante entonces todo ver y todos los síntomas y tratar de reconocer cada uno de los signos que nos da el celo para poder determinar el momento, justamente para saber exactamente cuándo vamos a realizar el empadre, ¿no? Entonces, algo que sí está bien establecido es que la ovulación ocurre 1 o 2 días antes de que termine el celo, el estro del celo. El estro. Entonces, esto es bastante variable porque no se sabe exactamente cuánto dura el estro en una hembra. Eso es lo más difícil de determinar. Entonces, lo que se hace más o menos es, si se tiene el macho, se hace monta natural a partir del segundo o al tercer día, ¿no? Más o menos por aquí. Ahí se empieza a hacer la monta natural hasta más o menos que ocurra la ovulación. Porque no se sabe si puede ocurrir antes, ¿no? Aquí no se sabe, porque no se sabe cuándo va a terminar el estro. ¿Ok? Entonces, por eso se tiene que realizar más o menos 2 a 3 días de inicio. Es importante determinar eso. ¿Ok? Eso es en cuanto a la monta natural, pero muchos de los animales de la producción equina ya no usa la monta natural, sino la inseminación artificial. Excepto en animales de pura sangre, los que son animales de carrera en el hipódromo, esos no, todo eso es monta natural siempre, solo monta natural. ¿Ok? Pero caballos peruanos de paso, caballos de polo u otro tipo de caballos que tenemos aquí, sí pueden hacer inseminación artificial. Entonces, ahí viene un poco el manejo que se tiene que realizar, ¿no? Entonces, eh, lo que hacen los veterinarios que trabajan con inseminación artificial en equinos es un seguimiento ecográfico continuo, diario, del crecimiento folicular. Lo que se quiere es que el folículo pueda llegar a crecer tanto también este folículo grandote, que más o menos si vemos aquí, lo que podemos observar, debe tener unos entre 40 y 43 milímetros, ¿no? Entonces es un folículo grande, pero no solamente eso, sino que este tamaño folicular debe estar relacionado a la forma que vamos a ver al realizar la ecografía del cuerno uterino. Miren, miren, este cuerno uterino eh, no debería ser así, debería ser todo gris, pero vemos que se presentan estas especies de oscuraciones, ¿verdad? Oscuras, y que si hacemos em, digamos, lo rodeamos, esto como más o menos se ve, tiene una apariencia de una rueda, ¿no? De una rueda de carreta, le dicen esto, ¿ok? Entonces, esto viene a ser un signo característico cuando el folículo está grande y el endometrio, todo este endometrio está edematoso, a esto le llaman edematización del endometrio, es que está listo para la ovulación, se llama ovular. Entonces, esto es lo que buscan nuestros veterinarios en el campo. Y en este momento inducen la ovulación. ¿Para qué? Para coordinar la inseminación. ¿Por qué se hace esto? Porque la inseminación en equinos no es como en otras especies. La inseminación en equinos se realiza con semen fresco o máximo semen refrigerado, no con semen congelado. Quiere decir que para realizar esto, tengo que saber el momento exacto de la inseminación para coordinar la colección del semen. Imagínense que el macho se encuentra en mamacona, ¿no? Y la hembra está en chincha. Entonces, allá los veterinarios le hacen ecografía diaria hasta que encuentran esto y llaman, ¿no? Aquí a los colegas y le dicen, ¿sabes qué? Necesito el semen para mañana en la mañana, ¿no? De repente han encontrado esto hoy día, entonces inducen la ovulación y mañana le están inseminando. Entonces, coordinan cuándo, ¿no? Por ejemplo, nos dice, bueno, ya yo tengo que inseminar a las 8 de la mañana, tienes que colectar hoy día el semen y mandarlo refrigerado para mañana, porque mañana en la mañana no vas a tener tiempo. Si es una inseminación a partir del mediodía, sí, no hay problema, porque se puede colectar en la mañana y hasta que llegue a chincha, no si estamos hablando de así, ¿no? El semen puede llegar tranquilamente un par de horas, ¿no? ¿Me dejo entender esto? Entonces, es un poco el manejo que se da esto. O sea, la inseminación necesita mucho coordinación de tiempos para colección del semen y primero para la inducción de la ovulación y luego para la colección de semen. ¿Ok? ¿Preguntas? Ok. Y luego, después de la inseminación, siempre es bueno, eh, o perdón, después de la inducción de la ovulación, siempre es bueno ver si va a ovular o no va a ovular. Entonces, es muy importante, ¿no? Se debe hacer ecografías continuas posteriormente a esto para detectar exactamente la ovulación, ¿no? ¿Ok? ¿Y por qué? Porque después de la ovulación tiene que haber una buena formación de cuerpo lúteo. Y la formación de cuerpo lúteo también va a estar ligado a la gestación. Entonces, es muy importante para que los productores puedan, o para el veterinario pueda pronosticar el éxito de la inseminación artificial. Estamos hablando, ¿no? De una técnica que vale bastante cara, ¿eh? No es como realizar una inseminación en bovinos, que es bastante barata, ¿no?
No sé cuánto estarán cobrando ahorita nuestros técnicos, de verdad no lo sé, pero no creo que cobren más de 50 soles por inseminación. Y eso es mucho decir. Pero en equinos, un servicio puede llegar entre 500 a 1000 dólares probablemente, dependiendo de la calidad del potro, o sea, del macho que se quiera utilizar, ¿no? O sea, es un poco lo que se maneja aquí. ¿Preguntas? ¿Sí? Entonces, aquí también les voy a presentar un videito de cómo se hace la inseminación artificial en en yeguas. Perineal region is washed gently with copious amounts of warm water using a clean hand, dirty hand. Entonces, lo que han visto, por ejemplo, al inicio, espero que no se haya visto. ¿Alguien tiene su micrófono prendido? O, por favor, lo apagan. Un poco me está. ¿Ok? Entonces, ven ustedes que para la inseminación la yegua se tiene que amarrar toda la cola para evitar la contaminación. Y una vez de ahí hay que limpiar muy bien la vulva, ¿no? Es lo que dice en el. The perineal region is washed gently with copious amounts of warm water using a clean hand, dirty hand technique. The area is then dried. A non-sterile shoulder-length glove is then inverted in order to provide an aseptic surface. ¿Han hecho la práctica de palpación rectal o todavía? En bovinos. Les pregunto. Sí, profesor, ya hemos hecho. ¿Y en esa práctica han utilizado estos guantes de palpación? Probablemente sí, Sí. ¿verdad? Y cuando antes de ingresar la mano hacia el tracto, hacia el recto, ¿la doctora les ha dicho que volteen el guante o no? ¿O no había, o no lo hicieron ustedes? Les pregunto, te respondan. No lo hicimos, profe. En mi caso Ajá. no lo hice. Ok. Es muy importante, como dice acá, no están viendo ustedes acá en el video, ¿no? To provide an Lo que está aseptic haciendo el surface. veterinario ahí es voltear Care is taken to prevent the glove coming into la- contact with any contaminants that could cause los irritation or guantes infection of the para endometrium. evitar cualquier, digamos, irritación del recto, en este caso de la vagina, ¿no? Porque para hacer la inseminación artificial se tiene que hacer una palpación dentro de la vagina. Entonces, lo que se hace justamente es voltear. ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan, el guante, en uno de sus lados, o a veces en los dos lados, tienen estas terminaciones, ¿no? Del plástico. Entonces, eso puede lacerar, puede hacer alguna irritación del recto. Entonces, lo recomendable siempre es voltearlo, tanto en bovinos como en equinos, como están viendo aquí en este caso. Algo que también vamos a ver, miren, aquí ya está listo. Y ven acá que le está presentando el catéter de inseminación y acá una jeringa. Esta jeringa tiene ¿se acuerdan? El semen que se utiliza es semen refrigerado o semen fresco o máximo semen refrigerado, no semen congelado, porque cuando es semen congelado se utiliza con pajillas, pero en este caso no. Entonces, se envía el semen en estos tubos de 50 probablemente, 50, o más, a veces de 15 o 50, no, de 15, perdón, de 15 ml, estos tubos Falcón de 15, ahí se le envía el semen diluido, ¿no? Y una vez que llega, lo que hace es cargar en estas jeringas. Estas jeringas son especiales, miren. The syringe containing semen is attached to the catheter, which is then withdrawn from the packaging Miren esa case. jeringa. Van a ver. 5 milliliters of air are drawn into the syringe. A ver, ¿alguien me puede decir qué diferencia tiene esta jeringa en las otras jeringas que ustedes han utilizado hasta ahora? Hay dos diferencias sustanciales. ¿Qué ven ahí? ¿Ninguna? Esa no tiene cabeza para enroscar la punta de la aguja. Bueno, la aguja. Ya, Sino muy bien. para Ajá, está bien. ¿Y dónde se encuentra? ¿Está en el centro o está hacia un costado? en la periferia. Bueno, al costado. ¿Ya ves? Entonces no está en el centro, que normalmente están las otras jeringas. ¿Y cuál es la otra diferencia? A todos, no solamente al colega que respondió. Si no, puedes volver a responder si saben. ¿Ustedes han manejado ya jeringas o todavía? Sí, ¿no? ¿Todavía? ¿No? Nada. ¿El largo, profesor? No necesariamente porque las jeringas hay un montón de medidas, pero las jeringas normalmente que ustedes trabajan para inyectar tienen acá un émbolo negro, ¿verdad? Que es un émbolo de caucho. Este no lo tiene. El émbolo que tiene acá, miren, es solamente de plástico. ¿Por qué? Porque ese caucho negro que está en las jeringas normales de inyección es tóxico para el espermatozoide y para los ovocitos. Entonces, en embriología, cuando se trabaja con gametos, se usan este tipo de jeringas, ¿no? Se llaman no embriotóxicas. Jeringas no embriotóxicas son estas jeringas especiales. ¿Ok? And the semen is then pushed to the end of the catheter. Non-spermicidal lubricant is liberally applied to the back of the gloved hand and forearm. Entonces, miren ustedes, el veterinario entonces está tomando aquí el catéter en la punta, ¿no? Y va a ingresar todo The por gloved hand and catheter are por la passed vulva, gradually into the por la vagina vagina. over O the sea, no pelvic hace bone. palpación rectal, ¿eh? No hace The palpación cervix rectal. is then identified. Using the index finger, the catheter is then guided through the cervix and into the uterus. No sé si manejan el inglés aquí un poco, pero lo que está diciendo es que utilizando el dedo índice, en realidad el veterinario puede usar cualquier dedo, ¿no? Pero utilizando, se guía eso para que ingrese hacia el cervix de la yegua, lo más profundo hasta que pase y pueda llegar al cuerpo del útero. En realidad es muy sencillo, ¿no? Yo lo he intentado, lo he realizado. No soy especialista en equinos, como les digo,
pero este es bastante sencillo, solo que hay que tener mucha limpieza. ¿Por qué? Porque estamos introduciendo la mano dentro de la vagina, ¿no? Y vamos a inyectar el semen también where dentro. the semen is then infused into the uterine body. The air in the syringe ensures the evacuation of all semen from the catheter. Y una The vez que termina catheter ya and se gloved saca, hand ¿no? are gently withdrawn, and the AI procedure is complete. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre la inseminación? ¿Todo claro? Entonces se hace el diagnóstico de gestación después de la inseminación o de la muerte natural. Y algo interesante es que los embriones de equinos, no, digamos, durante los primeros días, inclusive antes de los 20 días, son redondos, muy redondos, a diferencia en el caso de los embriones de las otras especies que van a ser bastante planos. Y esto ayuda ¿a qué? Al diagnóstico de gestación, porque el diagnóstico de gestación en equinos se puede comenzar inclusive el día 10. Eso es lo que dice la literatura. Por ejemplo, este es una diagnóstico de gestación día 12, en el cual vemos aquí, vamos a intentar, miren, este de aquí, todo este es el útero, ¿ok? Todo este es el útero, no se corte transversal del útero, y acá vamos a ver el endometrio, ¿no? El endometrio está por acá, el endometrio está por acá. O sea, todo lo que está acá adentro es el endometrio. Y vemos que el endometrio va a pasar una línea. ¿Dónde está María? Déjame ver. Sí, ¿no? Acá una línea, miren, acá está, acá se puede observar, ¿no? La línea que pasa, ¿no? Entonces, la parte superior del endometrio por arriba, la parte inferior del endometrio. Pero ven, en el centro de esa línea aparece esta bola negra, ¿no? Esta bola negra es el embrión. Este es el embrión que está acá, ¿no? Este mismo, este mismito, este de acá es este, ¿ok? Que es un redondo. Que es, solamente en equinos se va a observar así, en las otras especies no. En las otras especies se elonga y se aplana, en todas las especies, excepto en equinos permanece como una esfera, una pelota. Por eso es que se puede diagnosticar tranquilamente, tan temprano como los días, entre los 10 y 12 días. ¿Ok? Esto tiene una razón de ser que lo vamos a ver cuando veamos el proceso de reconocimiento de la maternal preñez más adelante. ¿Ok? Pero acuérdense que es así el caso de los equinos. ¿Alguna pregunta entonces? Porque el diagnóstico de gestación, ¿se acuerdan? En las otras especies estábamos hablando de 25, de 30 días, ¿verdad? Pero acá lo podemos hacer bastante temprano. Luego de ahí sí va a crecer día 15, día 20, ya se va a volver así normal, ¿no? Lo normal que es en una gestación para poder observar al embrioncito, ¿no? Pero esa es una característica que tienen los equipos. ¿Ok? ¿No hay preguntas? ¿Todo claro? Perfecto. Eh, pero si no está preñado, obviamente va a entrar simplemente el diestro. En el diestro vamos a ver que existen algunas características que hemos visto anteriormente, pero en equinos puede observarse dos cuerpos lúteos, ¿eh? O sea, puede haber una ovulación doble. O sea, se pueden observar a veces. La pregunta es, entonces, ¿quiere decir que puede haber también gemelos? Y la respuesta es, o sea, puede presentarse gestación gemelar, pero no partos gemelares. O sea, el útero de la yegua no está diseñada para mantener dos crías, solamente una. Entonces, si hay, digamos, en el evento de que hayan dos embriones, porque los dos embriones sí pueden estar, eh, es- el veterinario tiene que decidir matar uno de ellos. Uno de ellos tiene que morir. ¿Por qué? Porque si deja continuar y ambos se transforman en feto y van a seguir creciendo, ambos van a morir. Definitivamente van a morir, porque no puede ser compatible con una gestación gemelar la yegua. ¿Sí, claro? Entonces, lo que hace el veterinario es, utilizando el ecógrafo, vamos a regresar un poquito acá, busca el embrión, el que le parece, digamos, que no tiene las condiciones, o busca el mejor embrión, y cuál es el que lo destruye, es el otro embrión, ¿no? No al mejor embrión, sino al otro embrión. A esa técnica se le llama ablación gestacional en las yeguas. O sea, lo que hace es simplemente buscar con el ecógrafo y luego la aplasta, ¿no? La aplasta ahí, ¿no? Entonces, con eso termina la gestación en yeguas. ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿Se entiende? ¿Mm? ¿Todo claro? Sí, Michelle. Profesor, ahí dice que el cuerpo lúteo es sensible recién a partir del día 5 a la prostaglandina. Y si se aplica el día 3, también podría provocar ¿qué provocaría? Si no es ¿Luteólisis? todavía sensible. No, no, En no hay ambos efecto. casos, Sí, no hay efecto. O sea, contra el cuerpo lúteo no hay efecto. Lo que podría provocar si le pones prostaglandina feos alfa, es contracciones uterinas, ¿no? Y esto podría, eventualmente no pasaría nada porque el embrión todavía se encuentra más o menos hasta el día 7-8 en el oviducto. ¿Ok? Entonces, no habría ningún efecto si pusiera. Oh, ok, lo primero, si está preñada, no habría ningún efecto antes del día 5. Y si no estuviera preñada, igual, no hay ningún efecto si que quisiéramos sincronizar, ¿no? Lo que pasa es que en equinos no se hace mucha sincronización del celo. ¿Ok? No se hace. Lo que se hace es inducción de la ovulación, sí, es lo único en cuanto al manejo. Entonces, no, al día 3 no pasa nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Acá ustedes tienen algunas características de la yegua. Como siempre les digo, ¿qué es lo que quiero? Que ustedes se aprendan cuánto dura el ciclo estral, cuánto dura la gestación
y el tipo de ovulación que hay, ¿no? ¿Sí? Esas cosas tienen que saberlo sí o sí. ¿Sí? Muy bien. Antes de pasar a la marranita, vamos a llamar lista. ¿Sí? Y ahorita les voy a, que me van a responder. Porque por ahí habían algunos que querían, tenían problemas, ¿no? Entonces vamos a ver, este es el 5D, ¿verdad? Ups, exacto. La cámara. No, 5C, ¿verdad? 5C.